Hola, profesor y compañero. Mi nombre es Marix Sabano Calderón. Soy estudiante de la UNE y estoy cursando la carrera de Ciencias Criminológicas. Hoy presentaré sobre la biología forense. En una pequeña introducción, hoy hablaré sobre el surgimiento y la aplicación de la biología forense. Este, la his- Se hablará sobre la historia de la biología forense en Costa Rica, conformación de la sección de la biología forense en Costa Rica. También se explicará el concepto de la evidencia traza y se indicará tres ejemplos de ella. Técnic- También se hablará sobre las técnicas empleadas para el correcto levantamiento de muestras de como de semen, de sangre, entre otros. Primero que nada, se hablará sobre el surgimiento y la aplicación de la biología forense. Este, Como bien indica aquí, dice que la biología forense es una combinación de la biología en la resolución del conflicto y la investigación legal. Se dice que la palabra procede del término foro. Este se refiere al lugar donde se lleva a cabo dos procedimientos judiciales. La ciencia forense utiliza los conocimientos científicos para ayudar a resolver casos penales y legales. Se dice que uno de los primeros casos fue considerado como biología forense, ocurrió en el siglo XLLL en China. El rol de la biología en las ciencias forenses: se puede mencionar que la biología forense aporta información útil a la investigación legal y a la criminalística. Su objetivo es determinar la relación en el hecho delictivo o la muerte y asimismo apoya técnicamente la investigación. Se puede decir que uno de los roles más importantes en la biología forense es el de biólogo forense. El biólogo forense se encarga de analizar las larvas presentes en un cadáver para establecer el tiempo transcurrido desde la muerte. Las edades de las larvas y el tamaño que esas pueden tener proporcionan pistas al biólogo sobre el intervalo por mortem. Asimismo, la entomología forense se centra en el estudio de los insectos después de la muerte. Los organismos empiezan a descomponerse, las moscas como los astrópodos y los escarabajos son uno de los insectos que desempeña un gran trabajo crucial en el proceso. Siguiente tenemos la historia de la biología forense en Costa Rica. En Costa Rica, la biología forense inició en el año 1991. Esta comenzó como una respuesta a la necesidad de realizar análisis científicos de evidencia de origen biológico en las investigaciones criminales. Inicialmente se orienta de las áreas como botánica, fibras y tricología, utilizando técnicas de análisis microscópicos para examinar distribuciones de restos vegetales relacionados con los delitos. En años más tarde, el- la entomología forense llega como una disciplina científica en Costa Rica. Este, esta rama se enfoca en el estudio de los insectos y papel de la descomposición de los cadáveres. Me gustaría mencionar una cita que nos da Campos. Él nos dice que el nacimiento de la biología forense en Costa Rica se da en el año 1991, como lo informé anteriormente, siendo una necesidad al apoyo de la biología en la atención de los casos judiciales en el país. Es gracias al apoyo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América
que se logra por medio de una beca, concretar la capacitación en el área forense a la bióloga licenciada Mercilén Molina Zamora en el Instituto de Ciencias Forenses de San Juan, Puerto Rico. Seguidamente tenemos como conformación de la selección de biología forense en Costa Rica. En Costa Rica, la selección de biología forense está compuesta por 6 unidades especializadas, cada una de esas con una función específica. De primero tenemos la unidad centralizada de la inspección de indicios. Esta unidad se encarga de revisión, levantamiento, búsquedas, embalaje, conservación y traslado de elementos trazas y pruebas presuntivas a o confirmatorias. Esta realiza análisis de semen, células epiteliales y salivas. La unidad número 2 es la unidad de tricológicos. En esta se analiza los elementos pilosos humanos, cabello y el cuero cabelludo. Esta investiga su morfología, textura, color y otros detalles para identificar posibles víctimas o agresores. Y la número 3 es la unidad fibras, que esta unidad examina fibras en ropas y objetos. Esta realiza análisis macroscópicos y microscópicos para determinar su origen y conexión con incidentes. En el cuarto lugar tenemos la unidad de ambiental forense. Esta unidad atiende casos relacionados con el medio ambiente, como realizar pruebas de muerte ambientales para identificar contaminantes, sustancias tóxicas o daños ambientales. En la unidad 5 tenemos la botánica forense. Se encarga del estudio de evidencias vegetales como polen, semillas, hojas, ramas. Esto ayuda a determinar la ubicación de movimientos de personas y vehículos. Y por último tenemos la unidad de entomología forense. Se trata del estudio de insectos y otros artrópodos que se encuentran dentro de los cadáveres para determinar la fecha y lugar de la muerte. Esta ciencia se aplica en situaciones forenses y proporciona información valiosa en casos de homicidios o muerte. Seguidamente explicaré el concepto de evidencia traza. La evidencia traza se refiere a pequeños elementos naturales que pueden ser transferidos de una persona a otra o de un lugar a otro. Estos trazos son importantes en la investigación forense y puede ayudar a resolver casos. En otras palabras, la evidencia traza es fundamental para conectar lugares, eventos y personas en investigaciones criminales. Por ejemplo, aquí podemos observar el cabello, tenemos como ejemplo el cabello. Si una escena de crimen se encuentra un cabello, los científicos forenses pueden examinarlo, sus características como la médula. También tenemos las fibras textiles. Las fibras de ropa o tejidos pueden ser transferidas entre personas o lugares. Los inspectores forenses pueden analizarlas para el tipo de tejido u origen. Y por último tenemos el resto de pólvora. Son restos depositados en las manos o ropa de una persona que se halla cerca de un lugar donde se ha disparado o detectado un arma de fuego. Estos residuos contienen partículas microscópicas que se determinan en la
solución de pólvora. A continuación, aquí están algunas de las técnicas empleadas para el correcto levantamiento de muestras de sangre cuando se trata de muestra seca. Las técnicas empleadas correctamente para el levantamiento de pruebas de muestras de sangre cuando se trata de muestras secas en superficie o objetos son las siguientes. Levantamiento de muestras de sangre impregnada en superficies. Se dice que para esto se deja que la mancha se seque sin exportar la luz solar y después se deberá realizar un recorte de la parte que contiene la muestra y seguidamente se debe embarrar un papel sin impresión, es decir, en el papel CAF, después de un papel de envoltorio o bolsa de papel, esto como embalaje externo. Seguidamente tenemos el levantamiento de muestra por raspado de la costra. Cuando la sangre se cae en una superficie no absorbente, se convierte en costra y se deberá raspar la mancha con un instrumento filoso y limpio. Seguidamente, con mucho cuidado, se deberá raspar la costra y depositarla al tubo de ensayo. Esto quiere decir que para emplear adecuadamente el levantamiento de muestras de sangre de su superficie objeto secos, se debe utilizar papel de filtro, raspar la costra con un instrumento filoso y limpio y usar tela blanca y limpia y tomar en cuenta que estas muestras tienen que estar muy etiquetadas y embaladas y en lugar seco y fresco. Las técnicas empleadas correctamente para el levantamiento de muestras de sangre cuando se trata de muestras húmedas en superficie de objetos son las siguientes. Consiste en utilizar un aplicador, el cual debe ser esterilizado humedecido con solución salina o agua destilada. Para llevar a cabo la recolección de la mancha, para eso se frota el aplicador ya húmedo en la superficie u objeto en el que está la mancha y después deja secar a temperatura ambiente y coloca esta en el tubo de ensayo. Para los derrames se debe de aislar, inactiva y recoger estos para que la persona debe de usar guantes, mascarillas y bata. En las prendas húmedas se deberá recortar la parte que contiene la mancha y luego embalarla en el papel o en la bolsa de papel. Además, se debe de evitar el contacto de forma directa en la sangre, por lo que se debe usar guantes, mascarillas, batas y etiquetas correctamente y conservar en el lugar seco y fresco. Las técnicas empleadas correctamente para el levantamiento de muestras de sangre cuando se trata de muestras de derrames. Técnicas empleadas para el correcto levantamiento de muestras de semen cuando se trata de posibles muestras ubicadas en superficie o objeto en prendas de vestir y condones. Dice levantamiento de muestras de semen ubicadas en superficie o objeto. Para llevar el correcto levantamiento de muestra de semen ubicado en superficie o objeto, se debe de hacer un uso de un aplicador húmedo con la solución salina y agua destilada y se debe
Frotar el aplicador sobre la superficie o el objeto donde se encuentra la muestra. Después de esto se deberá dejar que el aplicador se seque a temperatura ambiental para seguidamente embalarlo en el tubo de ensayo, debidamente etiquetando, evitando la exposición de la luz solar y a las altas temperaturas. En prenda de vestir, dice que para aquellas muestras que se encuentran en prenda de vestir se deberá dejar que la prenda se seque a temperatura ambiente y después de que se haya secado, se debe embalar en papel sin impresión y también bolsas de papel o en envoltorios de papel para el embalaje externo. Es fundamental evitar que haya contacto con otros tipos de fluidos biológicos y evitar la contaminación cruzada. Hay que iniciar la ubicación en la que se encuentra la mancha en la prenda y tomar una fotografía con, con un testigo métrico. Y para las muestras ubicadas en condones, se vaciará el contenido dentro de un recipiente estéril, estéril y sellado. Etiquetar el recipiente con la fecha, hora, lugar o la relación y se deberá mantener esos frascos en refrigeración hasta el momento de su análisis. Muestras en botellas. Aquí se hablará sobre las técnicas empleadas para el correcto levantamiento de muestras de saliva. Este, Cuando se trata de posibles muestras ubicadas en superficies y objetos, al menos son tres, como la botella, el chicle y los vasos. Dice que en muestras en botellas, para las técnicas adecuadas para el levantamiento de muestras de saliva en botella, se hace uso de aplicadores, el cual debe estar estéril, seco. Para esto se frota el aplicador sobre el borde de la botella donde se tiene la sospecha de que hay saliva. Seguidamente se debe de dejar de que el aplicador se seque, esto a temperatura ambiente, y luego se procede a embalar en el tubo de ensayo. Es fundamental evitar que haya contacto con otros fluidos y evitar la contaminación cruzada. Para el levantamiento de muestras de saliva en chicles, se debe permitir que el chicle se saque a temperatura ambiental. Cuando este se haya secado, hay que embalarlo en un papel sin impresión y en las bolsas de papel envoltorio, o en un envoltario de papel como embalaje externo. Es importante que se evite el contacto con otros fluidos biológicos y evitar la contaminación cruzada. Hay que iniciar la ubicación del chicle y tomar una fotografía como testigo métrico. Y por último, para la muestra de vaso, para este levantamiento de muestras ubicadas en vasos, se debe hacer uso de un aplicador, el cual debe estar estéril y seco. Se frota al aplicador en el borde interior del vaso, donde se cree que haya posible presencia de saliva. Después hay que dejar que el aplicador se seque a temperatura ambiental y luego embalarlo en el cubo de ensayo, que esté adecuadamente etiquetado, enviarlo al contacto con
evitar el contacto con otros fluidos y evitar la contaminación cruzada. Seguidamente tenemos las técnicas empleadas para el correcto levantamiento de células epiteliales cuando se trata de posibles muestras ubicadas en superficie de objeto en una prenda de vestir. El levantamiento de células epiteliales ubicadas en superficies u objetos. Para el correcto levantamiento de estas, se hace uso de aplicadores de algodón húmedos con solución salina o agua esterilizada, los, los cuales se deberá frotar sobre la superficie donde se cree que hay presencia de células epiteliales. Se deja que el aplicador se seque a temperatura ambiental y luego se embala en un tubo de ensayo etiquetado correctamente. Para prenda de vestir, se deberá buscar entre las partes que tienen más contacto entre la prenda y la piel, tales como las mangas, los bordes internos y el cuello. Se hace un uso de una pieza estéril, pinza, perdón, de estéril, para tomar una pequeña muestra de la tela. Y este pedacito se deberá colocar en un tubo de ensayo con solución salina o agua destilada. Se deberá proceder a agitar el tubo para lograr desprender las células epiteliales de, de la prenda y luego se filtra el líquido con un papel de filtro y se deja secar y luego se embala en un sobre de papel debidamente etiquetado. Para estas técnicas es fundamental que se dé una correcta manipulación para su cuidado y preservación adecuada, tales como el uso de mascarillas, guantes, gorros, con el fin de evitar la contaminación de las pruebas con nuestras propias o de otros. Se debe retolar de forma correcta cada muestra, colocar el lugar, la fecha, la hora, el nombre del perito, el tipo de muestra y el número de caso. Es importante evitar exponer estas muestras a la luz solar, el color, al calor o a la humedad que puede desgradar el ADN de las células epiteliales. Y es fundamental que se evite las muestras al laboratorio lo antes posible o mantener en un lugar fresco y seco hasta el momento de su análisis. Esto sería todo